Con el fallecimiento a los 91 años de Mikhail Gorbachov, el último hombre que gobernó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde 1988 a 1991, se puso fin a una era para el mundo con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sus decisiones en política exterior dieron un vuelco para lo que entonces había sido la Unión Soviética. Con él, la cortina de hierro cayó. Esta política exterior supuso, entre comillas, por supuesto, un respiro, porque puso fin a la Guerra Fría, pero no nos permitió prever que ante la ausencia del oso moscovita, el desequilibrio de poderes encontraría de manera indiscutible a Estados Unidos como la potencia rectora e instauraría un mundo unipolar que, lejos de traerle paz y bienestar al mundo, lo que generó una serie de contiendas bélicas cuyo costo en vidas humanas y desplazados no ha sido en absoluto menor. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Occidente celebró en su momento la política de Mikhail Gorbachov como líder de la Unión Soviética. Para ellos, significaba una apertura del mundo y el fin de la amenaza de una posible guerra nuclear. Pero lo que ocurrió más bien fue que Washington y sus aliados tuvieron carta libre para hacer de las suyas y desestabilizar al mundo. Gorbachov fue elegido en marzo de 1985 como secretario general del Comité Central de la PCUS y reelegido en 1986. Este estadista y reformador argumentó que su apertura hacia Occidente fue producto de la necesidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en política exterior de mediados de los 80s. Los factores que orillaron a esta apertura poco ventajosa para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre otras, fueron el desarrollo del programa Iniciativa de Defensa Estratégica de Estados Unidos, la guerra eterna y sin futuro en Afganistán, el peso de la carrera armamentista y la corrupción de las autoridades del país. La doctora en Ciencias Históricas, Natalia Naroshnitskaya, sugiere que la élite soviética comenzó a sentir la presión de su ideología no porque ésta no fuera útil como herramienta para el desarrollo, sino porque era un obstáculo para ser parte de la oligarquía mundial. En abril de 1985, durante la sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, se dio inicio al proceso de democratización de la sociedad soviética, que recibió el nombre de perestroika, sin saber que esto pondría en riesgo la integridad de la Unión. Perestroika es un término intraducible a otros idiomas. No es ni modernización, ni reconstrucción, ni reformación, ni transformación, sino un conjunto de todas estas nociones. Con esta apertura, fiel a sus convicciones, Gorbachov no pretendía renunciar al socialismo. En su intento de darle una interpretación diferente a las nociones socialistas básicas, generó polémica con aquellos que sostenían que la Unión Soviética ya había construido el socialismo desarrollado y cualquier ajuste implicaba un rechazo a ese socialismo. El exmandatario propuso la idea del amplio desarrollo de las empresas cooperativas, así como las formas de propiedad privada. Gorbachov, con la democratización del país, introdujo la noción de glasnost, que se traduce como transparencia. La glasnost se convirtió en el símbolo de su época, es decir, una abierta toma de decisiones y libre acceso a la información. Algunos analistas sostienen que esta, precisamente, tuvo un papel clave en el fatídico colapso de la Unión Soviética y un impacto negativo sobre la estabilidad política mundial.
Esta ilusión bastó para que todo el sistema que durante casi 70 sostuvo el régimen se desmoronaba en contra de la voluntad de Gorbachov, quien perdió todo el poder. Con la publicación de información prohibida, el periodista se convirtió en la figura más importante de la escena pública. A partir de octubre de 1985, Gorbachov presentó una iniciativa para reducir las fuerzas armadas y armamentos por ambas partes en Europa Central, empezando por las tropas soviéticas y estadounidenses. Con la denominada Solución para Afganistán, retiran sus tropas en 1988. Reagan, en 1987, entonces presidente de Estados Unidos, de manera artera, en un discurso le propone a la Unión Soviética, como gesto de buena voluntad, destruir el Muro de Berlín, símbolo de división de la ciudad y el continente que duró 40 años. Reagan se dirigió personalmente al entonces líder de la Unión Soviética. Señor Gorbachov, abra esa puerta. Señor Gorbachov, derribe este muro. En noviembre de 1989, cae el Muro de Berlín y se reunifican las dos Alemanias. Alemania, agradecida por esta acción, lo propone para el Premio Nobel de la Paz, que le es otorgado en 1990. La paz occidental siempre ha tenido un alto costo para todos los demás países del mundo. En julio de 1991, el ex líder soviético firma el tratado entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos sobre la reducción y limitación de armas estratégicas ofensivas. Esto, unido al reconocimiento de las normas y los valores universales, ganaron popularidad en el mundo, pero que en perspectiva no nos prepararon para la escalada bélica de Estados Unidos y su negocio de la guerra. Con la abolición de la ley de prensa en 1990, desaparece la censura estatal y los disidentes inician su proceso de retorno y se inicia una campaña con la que se busca la rehabilitación de las víctimas de la represión política. La apertura dio pie para que las diferentes regiones nacionales del país comenzaran a tender al separatismo y se generaran conflictos internos. En 1986, inician las primeras manifestaciones nacionalistas con Kazajistán. En 1988, se enfrentaron armenios y azerbaiyanos. En 1988, durante el primer Congreso de Diputados del Pueblo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gorbachov fue elegido presidente del Soviet Supremo de la Unión Soviética. Durante el Congreso se enfrentaron los demócratas, los comunistas reformistas y la vieja guardia del partido. Los demócratas exigieron que la perestroika se llevara a su conclusión lógica, o sea, la disolución del Imperio Soviético. El ala conservadora, por su parte, se pronunciaba a favor de limitar la escala de la perestroika y preservar las bases del Estado socialista como lo hicieron los chinos. Gorbachov y su entorno, según los expertos, intentaban instaurar una política de centro más cercano a una socialdemocracia occidental, que no les convenía ni a comunistas radicales ni a liberales radicales. Y en este tira y encoge, quien pierde es la Unión Soviética y su legado. El 15 de marzo de 1990, en el tercer Congreso Extraordinario de Diputados del Pueblo, Gorbachov fue elegido presidente de la Unión Soviética, el primero y el último de la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con esta figura se da inicio a una pugna de poderes entre las diferentes entidades de la Unión. El secretario de prensa de Gorbachov, Andrei Grachov, sostiene que el error estuvo en subestimar la resistencia feroz de la antigua nomenclatura a las reformas y el apetito de poder de las nuevas fuerzas originadas por la perestroika, cuyas lealtades no estaban con la patria. Con la firma de la declaración que establecía la Comunidad de Estados Independientes por parte del Soviet de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, se contrasta el colapso de la Unión Soviética. Ante esto, Mikhail Gorbachov, que estaba en desacuerdo con el desmembramiento del país, renunció como jefe de Estado. En diciembre de 1991, Yeltsin decreta la disolución de la Unión Soviética.
El fin de la Guerra Fría, lejos de propaganda occidental, tal vez nos libró de una guerra nuclear, pero no nos preparó para la escalada bélica a nivel planetario a manos de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que desde el 2000 han provocado guerras en al menos 80 países, con la posterior pérdida de 800.000 vidas y 21 millones de desplazados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.